A lo largo de la historia, los mensajes de Dios han sido revelados a través de los profetas, inscritos en pergaminos sagrados y transmitidos para guiar a su pueblo. Algunas de estas revelaciones divinas han cambiado el curso de las naciones, mientras que otras han estado ocultas, perdidas en el tiempo o ocultadas deliberadamente. Pero ¿qué pasaría si hubiera una carta, escrita por inspiración divina, que contuviera una profecía tan poderosa que tuviera que ser robada? Un mensaje tan profundo que fuerzas, visibles e invisibles, intentaron borrarlo de la existencia. La Biblia habla de conocimiento oculto, de rollos sellados hasta el momento señalado, de profecías ocultas a los ojos de quienes quisieran hacer un mal uso de ellas. ¿Podría existir tal carta? Y si es así, ¿quién tendría el poder, o el miedo, de robarlo? Esta es la historia de una profecía perdida, un robo que resuena por la eternidad y una pregunta que exige una respuesta: ¿quién robó la carta profética de Dios? La Biblia está llena de misterios, algunos revelados, otros ocultos. La profecía siempre ha desempeñado un papel vital en la comunicación de Dios con la humanidad, guiando, advirtiendo y preparando a su pueblo para lo que está por venir. Pero ¿qué pasaría si algunos de estos mensajes divinos se perdieran? ¿Qué pasaría si, en algún momento de la historia, una revelación destinada a esta generación fuera robada antes de que pudiera conocerse? A lo largo de las Escrituras, vemos referencias a profecías que fueron dichas pero que nunca se registraron en su totalidad. El libro de Enoc, aunque se hace referencia en la Biblia, no figura en su canon. Las visiones de Daniel, que debían permanecer selladas hasta el momento señalado, siguen envueltas en un velo de misterio. Incluso Jesús, durante su ministerio, habló de cosas que aún no podía revelar. Pero ¿qué pasaría si hubiera más, una profecía no contabilizada, una carta de Dios mismo que fue ocultada, tomada o borrada deliberadamente de la historia? La historia está marcada por la supresión de la verdad. Desde los gobernantes antiguos hasta las instituciones modernas, siempre ha habido quienes buscaron controlar el conocimiento, especialmente el conocimiento divino. Los faraones quemaron los escritos de los profetas hebreos, los emperadores romanos silenciaron a la iglesia primitiva e incluso dentro de la fe misma. Los concilios determinaron qué escrituras se preservarían y cuáles se dejarían de lado. ¿Podría ser que en algún momento del camino se haya robado una profecía destinada a esta misma época? Imagínese una carta, no escrita únicamente por manos humanas, sino divinamente inspirada, una que contenga una advertencia, una promesa o una revelación tan poderosa que podría alterar el curso de la historia. Si tal carta existiera, ¿qué habría dicho? Podría haber hablado de las pruebas del mundo moderno, de las naciones que se levantan unas contra otras, de un gran engaño que cegaría a muchos. O tal vez llevaba un mensaje de esperanza, una seguridad divina de que en medio del caos, la mano de Dios todavía estaba obrando. La desaparición de textos sagrados no es algo inaudito. Los rollos del Mar Muerto, escondidos durante siglos, no fueron descubiertos hasta el siglo pasado, arrojando nueva luz sobre las enseñanzas antiguas. Otros escritos, como los libros perdidos de los profetas mencionados en el Antiguo Testamento, siguen desaparecidos y sus palabras quedaron encerradas en el pasado. Y luego está la profecía de Daniel, a la que se le ordenó explícitamente que fuera sellada hasta el fin de los tiempos. ¿Qué había en esas palabras escondidas? ¿Podrían estar revelándose ahora, en formas que aún no hemos comprendido del todo?
Hay algo inquietante en el conocimiento que se oculta a aquellos a quienes está destinado. ¿Quién tendría más que ganar robando o suprimiendo una revelación divina? ¿Serían aquellos en el poder, temerosos de perder el control sobre el pueblo? ¿Serían aquellos que buscaron torcer las palabras de Dios para sus propios propósitos? ¿O podría ser que la carta no fue tomada por manos humanas, sino por fuerzas espirituales que buscaban oscurecer la verdad? Sabemos por las Escrituras que el enemigo de Dios siempre ha trabajado para confundir, engañar y destruir. En el jardín del Edén, la serpiente tergiversó las palabras de Dios para desviar a la humanidad. En el desierto, Satanás tentó a Jesús, citando las Escrituras pero distorsionando su significado. ¿Podría ser que una profecía robada fuera parte de esta misma guerra antigua, una batalla no solo por las almas humanas, sino por la revelación divina misma? Pero si una profecía ha sido ocultada, ¿significa eso que se ha perdido para siempre? ¿O es posible que, incluso ahora, Dios lo esté revelando de nuevas maneras? La Biblia nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido. Lucas 8:17. ¿Será que el que busca encontrará, que el que pide recibirá? Quizás el mensaje no falte, simplemente esté esperando a quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. El pensamiento persiste, en algún lugar, en un archivo antiguo, enterrado bajo ruinas o mantenido en secreto por quienes temen su poder. Puede haber una carta, una revelación profética destinada a este tiempo. Esta generación. ¿Qué haría falta para descubrirlo? ¿Será a través de la oración, de la guía divina o de una cadena de acontecimientos orquestados por Dios mismo? Y si tal revelación saliera a la luz, ¿cómo respondería el mundo? A lo largo de la historia, quienes hablaban la verdad de la palabra de Dios encontraron resistencia. Se burlaron de Noé por construir el arca. Jeremías fue encarcelado por profetizar la caída de Jerusalén. Juan el Bautista fue decapitado por preparar el camino del Señor. Si se encontrara una profecía faltante, no todos la recibirían con agrado. Habría quienes lucharían por suprimirlo, desacreditarlo, para garantizar que nunca llegue a oídos de aquellos a quienes debía advertir o alentar. Pero la verdad tiene una manera de resurgir. Así como los rollos antiguos fueron desenterrados después de siglos, así como las profecías olvidadas hace mucho tiempo comenzaron a tener sentido a medida que se desarrolló la historia, también la palabra de Dios, en su totalidad, saldrá a la luz en su momento perfecto. La pregunta es, ¿cuándo llegue ese momento, estaremos preparados para recibirlo? ¿O estaremos, como tantos antes que nosotros, demasiado distraídos, demasiado escépticos, demasiado reacios a ver lo que se nos ha presentado? En algún lugar, la respuesta está esperando. Quizás esté más cerca de lo que pensamos. Quizás, incluso ahora, Dios esté conmoviendo los corazones de quienes lo descubrirán. La búsqueda de la profecía perdida no es solo una búsqueda de un documento, es una búsqueda de la verdad, de la comprensión, del cumplimiento de lo que se escribió hace mucho tiempo. Y una cosa es segura, cuando se revele, el mundo nunca volverá a ser el mismo. En las sombras de la historia, los susurros de textos perdidos y conocimientos ocultos persisten como ecos de otro mundo. Entre los fragmentos de pergaminos antiguos y los restos de manuscritos olvidados, hay rastros, indicios de un mensaje alguna vez conocido pero ahora aparentemente borrado de las páginas del tiempo. ¿Estaban estas palabras destinadas a llegarnos?
¿Fueron robados antes de que pudieran cumplir su propósito? Y si es así, ¿por quién? El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto provocó temblores en el mundo académico y religioso por igual. Escondidos en las cuevas de Qumran durante más de 2000 años, estos pergaminos revelaron declaraciones proféticas, instrucciones divinas y visiones apocalípticas oscurecidas durante mucho tiempo. Pero incluso dentro de este hallazgo milagroso, hubo lagunas, faltaban partes, referencias a textos que ya no existen y alusiones a profecías que nunca fueron transcritas en su totalidad. Entre ellos, susurros de una batalla celestial, un juicio divino aún por venir y misterios tan profundos que se consideraban demasiado peligrosos para ser ampliamente conocidos. Algunos registros antiguos hablan de libros adicionales que alguna vez se consideraron parte de las Sagradas Escrituras, para luego ser eliminados o perdidos. El libro de Enoc, al que se hace referencia en la epístola de Judas, describe visiones de otro mundo, rebeliones angelicales y un ajuste de cuentas venidero. Sin embargo, quedó fuera de la Biblia canónica, se conservó solo en comunidades ocultas y muchos lo descartaron. Podría haber otros escritos, cartas, advertencias, revelaciones, que se ocultaron de manera similar, no por accidente sino intencionalmente. A lo largo de los tiempos, reyes y gobernantes han temido la profecía. Los mensajes divinos desafían el poder terrenal y una palabra de Dios puede convertir un imperio en polvo. Consideremos a Herodes, quien tembló ante la noticia de un rey recién nacido y envió soldados a masacrar a niños inocentes en un intento desesperado por suprimir la verdad. O los gobernadores romanos, que veían a los seguidores de Cristo no como portadores de salvación sino como amenazas al orden establecido. Si existiera una carta profética, una que contuviera la clave para el desarrollo de los acontecimientos, una que pudiera sacudir los cimientos mismos del gobierno humano, ¿no habría sido buscada, ocultada o destruida? Las autoridades religiosas también han desempeñado su papel en la configuración de lo que se conoce y lo que se olvida. Los concilios de la Iglesia primitiva determinaron la estructura del canon bíblico, pero sus decisiones no estuvieron exentas de controversia. Ciertos textos fueron excluidos y otros fueron considerados heréticos y su contenido quedó encerrado bajo llave o quemado en el fuego de la censura. ¿Fueron estas decisiones guiadas únicamente por la sabiduría divina, o hubo un esfuerzo por controlar la narrativa, por retener conocimiento que pudiera desafiar las estructuras de autoridad existentes? Y si tal carta, que revelaba una profecía demasiado peligrosa para ser conocida, hubiera llegado a sus manos, ¿qué habrían hecho con ella? Sin embargo, más allá de reyes y sacerdotes, hay otra fuerza en acción, una más antigua que el tiempo mismo. El enemigo de la verdad siempre ha buscado silenciar la voz de Dios. Desde el principio, en el jardín del Edén, se infiltró el engaño, tergiversando las palabras del Todopoderoso. No es una estrategia nueva. En todas las épocas ha habido un esfuerzo por suprimir, distorsionar o borrar la revelación divina. El apóstol Pablo advirtió que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Efesios 6:12. Si se robara un mensaje de profecía, ¿no podría ser parte de esta misma guerra invisible? Una batalla librada no con espadas, sino con conocimientos retenidos, verdades enterradas y revelaciones perdidas. Quizás las pistas de este mensaje perdido estén ocultas a simple vista.
Las referencias dispersas en las Escrituras, las alusiones veladas en los escritos de los primeros cristianos y los vacíos en nuestro registro histórico sugieren algo más, algo aún por descubrir. Y la pregunta sigue siendo, ¿está realmente perdida o está esperando el momento adecuado para ser revelada? El mundo se encuentra al borde del precipicio del cambio y ahora más que nunca la búsqueda de la verdad nunca ha sido más urgente. Si tal carta existiera, si hubiera sido robada, escondida o guardada bajo llave, ¿qué habría dicho? ¿Habría advertido de los tiempos que estamos presenciando ahora? ¿Nos habría llamado a prepararnos, a mirar, a estar listos? Y lo más inquietante de todo, si esta carta estaba destinada a nuestra generación, ¿por qué se nos ha ocultado? Robar algo sagrado no es simplemente un acto de robo, es un acto de guerra contra lo divino, un desafío contra la voluntad de Dios. La Biblia advierte contra quienes manipulan la palabra para su propio beneficio, tergiversando la verdad para adaptarla a sus propios deseos. Surgen falsos profetas que afirman tener sabiduría pero siembran engaño. Los gobernantes tiemblan ante las profecías que hablan de su caída. A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes temen la verdad divina más que cualquier amenaza terrenal. Y si existiera tal carta profética, una que contuviera revelaciones destinadas a esta generación, entonces la pregunta no es simplemente quién podría haberla robado, sino por qué. Los primeros y más obvios sospechosos son los gobernantes del mundo, reyes y emperadores, líderes y funcionarios que han entendido desde hace mucho tiempo que el conocimiento es poder. Las páginas de la historia están llenas de historias de monarcas que intentaron suprimir la palabra de Dios, temiendo que la revelación divina pudiera llevar a su pueblo a la rebelión. Consideremos a Faraón, quien endureció su corazón contra las advertencias de Moisés, negándose a liberar a los israelitas hasta que la plaga y la destrucción obligaron a su mano. O Herodes, que buscó silenciar la profecía ordenando la matanza de inocentes, esperando en vano detener el ascenso de un rey prometido. ¿Podría ser que un gobernante moderno también alguna vez tuvo una profecía en sus manos, solo para guardarla bajo llave, temiendo lo que pudiera revelar? Sin embargo, los reyes no son los únicos que pueden haber tenido el motivo. A lo largo de los siglos, ha habido sectas secretas y órdenes ocultas, grupos que han jurado proteger ciertos conocimientos o impedir que lleguen al mundo. Los fariseos, aunque conocían muy bien las Escrituras, intentaron suprimir las enseñanzas de Jesús por miedo a perder su autoridad. La iglesia primitiva enfrentó persecución, sus escritos sagrados quemados y sus seguidores dispersados. Los rollos del Mar Muerto, escondidos durante siglos en cuevas del desierto, casi se perdieron en el tiempo. Si alguna vez existió una carta profética, ¿podría haber sido ocultada por un grupo que creía que el mundo aún no estaba listo para su mensaje? ¿Actuaron por miedo o por un sentido equivocado de tutela? Pero existe otra posibilidad, mucho más oscura e insidiosa. La Biblia enseña que hay fuerzas actuando más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. En Efesios 6:12 se nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra maldades espirituales en las alturas. Si esta carta contenía un mensaje tan poderoso, tan vital, que podría cambiar el curso de la historia, ¿no haría el enemigo de Dios todo lo que estuviera en su poder para mantenerlo oculto?
Podría ser que este robo no fuera en absoluto un acto del hombre, sino un intento deliberado de las fuerzas de la oscuridad de silenciar una revelación que podría haber llevado a muchos a la salvación. La naturaleza misma de una profecía robada sugiere que alguien, o algo, tenía mucho que ganar al asegurarse de que nunca viera la luz del día. ¿Fue una advertencia destinada a preparar a la humanidad para una tribulación venidera? ¿Fue una revelación que ofreció una nueva comprensión del plan de Dios? ¿O fue una promesa tan grande que su cumplimiento lo cambiaría todo? Si aceptamos que esta carta alguna vez existió, entonces debemos preguntarnos, ¿qué conocimiento nos fue quitado y qué consecuencias hemos sufrido como resultado de su ausencia? Sin embargo, no podemos ignorar otra posibilidad, una que es a la vez inquietante y llena de esperanza. ¿Qué pasaría si la carta nunca fuera realmente robada? ¿Qué pasaría si, en cambio, fuera ocultado por Dios mismo, mantenido en secreto hasta el momento señalado? La Biblia nos dice que en los últimos días el conocimiento aumentará y los misterios serán revelados. El libro de Daniel contiene profecías que estuvieron selladas hasta el fin de los tiempos, esperando el momento en que fueran comprendidas. El Apocalipsis habla de rollos que solo el Cordero es digno de abrir. ¿Será que esta profecía faltante, esta carta robada, no está del todo perdida, sino esperando? Esperando el momento adecuado, las personas adecuadas, la generación adecuada para recibirlo? Si eso es cierto, entonces debemos preguntarnos, ¿somos nosotros los que debemos presenciar su regreso? ¿Estamos viviendo en los días en que los misterios de Dios serán revelados? Y si es así, ¿estamos preparados para recibir lo que ha estado oculto durante tanto tiempo? Porque si esta carta fue dirigida a nosotros, si contiene una revelación que sacudirá los cimientos mismos del mundo, entonces debemos estar preparados. Debemos abrir nuestro corazón, buscar la verdad y estar atentos a las señales. Porque puede llegar el momento en que lo que una vez fue robado sea restaurado, y cuando lo sea, el mundo nunca volverá a ser el mismo. A lo largo de las Escrituras, hay susurros de conocimiento oculto, revelaciones ocultas que no debían ser reveladas hasta el momento señalado. La propia Biblia reconoce la existencia de misterios sellados por mandato divino, esperando ser revelados cuando el mundo esté listo para recibirlos. ¿Qué pasaría si la carta profética en cuestión fuera parte de estos secretos ocultos? Un mensaje tan poderoso que su robo fue orquestado por fuerzas que buscaban mantener a la humanidad en la oscuridad. Considere el momento del Apocalipsis cuando Juan recibió una visión de los 7 truenos. Mientras se preparaba para escribir lo que había oído, una voz del cielo le ordenó, sella lo que los 7 truenos han dicho, y no lo escribas. Apocalipsis 10:4. Esto plantea una pregunta inquietante, ¿qué revelaron los 7 truenos? ¿Fue una profecía demasiado terrible para que la humanidad la soportara? ¿Fue una verdad tan transformadora que hubo que ocultarla hasta el último momento? Si incluso a Juan, el discípulo amado, se le negó la oportunidad de registrar este conocimiento, podría ser que también se hayan suprimido, robado u ocultado deliberadamente otras revelaciones divinas? El libro de Daniel ofrece otra pista convincente. Al profeta, a quien se le concedieron visiones de reinos que surgían y caían, se le dijo explícitamente que sellara sus palabras hasta el tiempo del fin, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Aquí radica otro enigma.
A Daniel se le dio una idea de los acontecimientos que se desarrollarían a lo largo de los tiempos, pero Dios mismo ordenó que ciertos detalles permanecieran ocultos. ¿Por qué? ¿Podría ser que la humanidad aún no estuviera preparada para comprender o actuar en consecuencia de esta revelación? Si las palabras selladas de Daniel estaban destinadas a una generación futura, ¿estamos viviendo ahora en el tiempo en que finalmente serán reveladas? ¿Podría esta carta profética perdida ser parte de esa revelación? Incluso Jesús, la fuente de toda sabiduría, habló de un conocimiento que pertenecía únicamente al Padre. Cuando sus discípulos le preguntaron sobre el tiempo del fin de los tiempos, él respondió: pero de aquel día ni la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36. Esta declaración implica que el conocimiento divino se divide cuidadosamente y se revela de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Si hubo cosas que incluso Jesús decidió no revelar en ese momento, ¿cuántas más podrían permanecer ocultas? Estos pasajes sugieren un patrón: ciertas revelaciones han sido salvaguardadas, ya sea por voluntad divina o por aquellos que desean suprimirlas para sus propios fines. Si robaron una carta profética, ¿fue un intento de retrasar lo inevitable? ¿Para mantener a la humanidad ciega ante una advertencia urgente? ¿O podría ser que Dios mismo haya permitido su ausencia, asegurándose de que resurja solo en el momento preciso en que más se necesita? La historia ha demostrado que los mensajes divinos a menudo encuentran resistencia. La Iglesia primitiva enfrentó persecución y muchos textos sagrados fueron quemados, alterados u ocultos para protegerlos de quienes temían su influencia. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumran, revelaron escritos perdidos hace mucho tiempo que se habían conservado durante siglos. ¿Podría haber otros documentos aún ocultos esperando a ser encontrados? ¿Podría estar entre ellos esta carta profética perdida, cuyas palabras estaban destinadas a despertar a una generación perdida en el engaño y el caos? Si tal carta existiera, ¿qué podría contener? ¿Una advertencia de las pruebas que se avecinan? ¿Una revelación del Anticristo? ¿Un llamado a los fieles a prepararse para un cambio inminente en la historia? Cada detalle importa, porque en las Escrituras Dios nunca habla sin un propósito. Cuando Él oculta algo, siempre es por un tiempo determinado. Y cuando Él decide revelarlo, es porque el mundo se encuentra en el umbral del cambio. La idea de falta de conocimiento no es mera especulación, es una realidad bíblica. Los 7 truenos, las palabras selladas de Daniel, la sabiduría oculta reservada solo para el Padre, todo esto sugiere que la verdad divina se revela solo a su debido tiempo. ¿Será que ahora nos acercamos a esa temporada? ¿Podría esta profecía robada estar a punto de resurgir, del mismo modo que antiguos pergaminos una vez enterrados en la tierra salieron a la luz en el momento destinado? Quizás la verdadera pregunta no sea si la carta fue robada, sino si estamos listos para recibirla cuando finalmente sea revelada. ¿Estamos preparados para escuchar lo que una vez estuvo sellado? ¿Reconoceremos su significado cuando emerja de las sombras? La Biblia nos dice que en los últimos días el conocimiento aumentará y los misterios se darán a conocer. Si esta carta profética estaba destinada a un momento como este, entonces el mundo está al borde de una revelación como nunca antes. En el silencio, en los lugares escondidos, en los susurros de las Escrituras, la verdad aguarda. Y cuando llegue el momento, ningún ladrón, ningún gobernante,
ninguna fuerza de las tinieblas podrá impedir que se sepa. La pregunta sigue siendo, ¿estarán listos cuando finalmente se rompa el sello? La búsqueda de la verdad nunca es un camino fácil. Serpentea por los pasillos de la historia, donde los secretos están enterrados bajo capas de tiempo, escondidos en las bóvedas de archivos olvidados, susurrados en mensajes codificados que solo los más perspicaces pueden percibir. Si tal carta profética existe, un mensaje de Dios robado antes de que pueda ser revelado, ¿dónde reside ahora? Y lo que es más importante, ¿quién se ha esmerado en ocultarlo a los ojos del mundo? Quizás se encuentre en lo profundo de los archivos de una antigua institución, mantenido bajo llave por aquellos que consideran que la humanidad no está preparada para sus palabras. O tal vez ha sido dividida, esparcida por diferentes tierras, sus piezas perdidas en la historia, esperando el momento adecuado para volver a ensamblarlas. Si algo nos ha demostrado la historia es que los intentos de suprimir la verdad divina nunca tienen éxito indefinidamente. La palabra de Dios perdura, incluso cuando los hombres buscan silenciarla. La pregunta sigue siendo, ¿esta profecía faltante ha sido ocultada por manos humanas o ha sido ocultada por lo divino hasta el momento señalado? La Biblia misma ha sobrevivido a innumerables pruebas. Desde los reinados de reyes que buscaron borrar su influencia, hasta los regímenes que quemaron sus páginas por temor al poder que contenían, las escrituras han perdurado. Las naciones han caído, los gobernantes han perecido, pero la palabra de Dios permanece, inquebrantable, desafiando las fuerzas que intentaron destruirla. Si tal carta existe, si una revelación divina ha sido robada de manos de los fieles, tampoco puede permanecer oculta para siempre. La verdad tiene una manera de salir a la superficie, a menudo en el momento en que más se necesita. ¿Pero por dónde empezar la búsqueda? Algunos creen que las bibliotecas antiguas contienen la clave, textos olvidados acumulando polvo en las sombras del tiempo. Otros susurran sobre sociedades secretas, guardianas del conocimiento perdido, que se han encargado de guardar ciertas revelaciones hasta que el mundo esté preparado. Y luego están quienes sospechan que el enemigo de la verdad no es meramente humano. Que una oscuridad invisible trabaja incansablemente para mantener ciego al pueblo de Dios, para borrar las advertencias y promesas destinadas a prepararlo para lo que está por venir. Si esta profecía realmente ha sido robada, entonces es lógico que haya sido tomada con algún propósito. La pregunta no es solo quién lo tomó, sino por qué. ¿Fue porque su mensaje representaba una amenaza para quienes estaban en el poder? ¿Contenía una revelación que podía alterar el curso de la historia, un conocimiento tan grande que debía ser suprimido? ¿O era algo más, una verdad divina tan poderosa que incluso las fuerzas de la oscuridad temían su revelación? Las Escrituras advierten sobre un adversario que ronda como león, buscando devorar. ¿Podría este adversario haber tratado de borrar una profecía que expondría sus planes? Sin embargo, incluso si esta profecía ha estado oculta, hay señales que apuntan hacia su regreso. La Biblia nos dice que en los últimos días el conocimiento aumentará y los misterios serán revelados. Lo que una vez estuvo sellado será abierto. Podría ser que esta carta robada ya haya comenzado a resurgir, no como un solo documento, sino en fragmentos, a través de revelaciones dadas a los fieles, a través de visiones concedidas a quienes la buscan. ¿Será que el mensaje se está susurrando una vez más, esperando que quienes tengan oídos para oírlo? El mundo está lleno de distracciones y muchos no ven las señales.
Pero para quienes observan y escuchan, el llamado es claro: presten atención. Busca sabiduría. Busca la verdad, porque solo está oculta para aquellos que eligen permanecer ciegos. Las Escrituras nos recuerdan que la palabra de Dios no regresa vacía. Lo que se ha dicho, lo que se ha escrito, se cumplirá, por muy ferozmente que se oponga a ello. Entonces, ¿dónde está esta profecía faltante? ¿Está encerrado o ya se está desarrollando ante nuestros ojos? Quizás la búsqueda no se trate solo de encontrar una carta perdida, sino de preparar nuestro corazón para recibir lo revelado. Es posible que el mensaje no falte en absoluto, puede que simplemente esté esperando que aquellos con fe lo comprendan. Llegará el momento en que se hará público lo que se ha ocultado. Hasta entonces, la pregunta sigue siendo: ¿estamos realmente prestando atención? ¿O estamos demasiado distraídos para ver que la verdad ha estado frente a nosotros todo el tiempo? El misterio de la carta profética robada sigue sin resolverse, pero una verdad permanece firme: la palabra de Dios no puede ser silenciada. A lo largo de la historia, los hombres han tratado de borrar su mensaje, pero su verdad siempre prevalece. Quizás la carta fue robada, pero quizás no se haya perdido realmente. Tal vez esté esperando, escondido a plena vista, listo para ser revelado a aquellos que buscan con corazones abiertos y espíritus perspicaces. La pregunta no es solo quién robó la carta profética de Dios, sino si estamos listos para recibirla cuando la encontremos. ¿Estamos mirando? ¿Estamos escuchando? Las respuestas pueden estar más cerca de lo que pensamos. Manténgase alerta. Mantente fiel. Porque el momento de la revelación puede estar más cerca de lo que jamás imaginamos.